parte del norte del país, luego pasamos por la Ruta Romántica, parte de Baviera. Y como ese es el tercer seminario, hemos mezclado prácticamente dos zonas muy distintas y diferenciadas en el sur de Alemania. Tenemos, por un lado, la Selva Negra, que quedaría en el oeste, en el suroeste del país, y Baviera, que sería el Land, la zona más grande de Alemania, que sería el sureste del país. Empezaremos con la Selva Negra, un circuito que está muy demandado, que es uno de los más antiguos. Destaca sobre todo por su entorno natural, por su parte forestal. Un circuito que es muy visual, ideal para hacer en un formato de fly and drive o para hacer un circuito con un coche privado. Son muchos destinos bien pequeños, en total son 321 destinos vacacionales. Todos ellos están en la región de Baden-Württemberg. Y para nosotros hay 8 lugares que son realmente recomendables, que están en todas las guías y que para nosotros son imperdibles. De ahí que siempre recomendamos unos 8 días, ya que algunos de estos lugares se pueden hacer 2 mismos lugares en un mismo día. Por lo que al final siempre hay un destino que se puede hacer en 2 días para que el viaje y el circuito sean más relajados. Les he añadido una página web, schwarzwald-tourismus.info, que sería la página web de la región, es decir, esa misma región tiene una entidad de marketing que tiene muchísimas fotografías, tiene informaciones, tiene mucho storytelling y creo que puede ser interesante si alguna vez buscan información para sus clientes. Geográficamente, esta sería ya la parte del sur del país. Y les he marcado el recorrido desde Baden-Baden hasta lo que sería Friburgo. Si se fijan, Baden-Baden está en la parte más alta, pocos kilómetros de Stuttgart, hasta llegar a Friburgo, que estaría muy cerquita de Basilea. Así que estos dos serían los aeropuertos que nosotros recomendamos para iniciar esta ruta, iniciándola desde el norte por Baden-Baden, aterrizando en Stuttgart, o bien terminando o empezando por la parte del sur, que sería Friburgo, lo más cerca de Basilea, Suiza. En avión, por un lado tendríamos esa combinación Stuttgart que está a 110 kilómetros de Baden-Baden, o si no, si entramos por Suiza, sería por un lado Basilea, que les he comentado, a 70 kilómetros de Friburgo, o bien Zúrich, que está a 150 kilómetros de esta ciudad, de Friburgo o Freiburg en alemán. Empezaremos desde el norte, por Baden-Baden. Baden-Baden es una localidad pequeña, no tiene más de 60.000 habitantes, es famosa por sus balnearios. Se dice que el emperador Caracalla pasó por esta ciudad, de ahí que sus termas se llaman a sí mismo Caracalla. Es una ciudad que destaca por su ambiente elegante. De hecho, la burguesía europea elegía este lugar ya en el siglo XIX para hacer vacaciones. Y era un lugar de descanso, de hecho sigue siendo un lugar muy estimado para los viajeros propiamente alemanes. En aquella época, en el siglo XIX, se construyeron ya grandes edificios para esta gente, para la gran burguesía, y entre ellos el casino, que es uno de los más famosos del país. Así que es un lugar más bien de paseo, con muy buenas rutas de senderismo. De hecho, este año Baden-Baden ha sido otorgado con un premio de senderismo, el senderismo más bonito que se ofrece en toda Alemania. Y realmente en la misma página web del destino se pueden bajar mapas de hiking, hay varias rutas para hacer también Nordic Walking, partes panorámicas que indica la ciudad. Así que es un lugar más bien de descanso, de disfrutarlo tranquilamente. Evidentemente Baden-Baden, por esa tradición burguesa, tiene hoteles muy buenos de 4 y 5 estrellas de lujo. Está, por ejemplo, el Rumors de Autograph Collection, está el Brenners de Oetker Collection y está Messner, que sería de Homage Luxury Hotels Collection. Lo que es el resto de la Selva Negra es bien difícil encontrar hoteles de lujo en ciudades principales. Muchos están un poco alejados de las ciudades principales, o bien lo que se encuentra muchos son hoteles de 4 estrellas nuevos, muy recomendables, y hoteles boutique. Pero en esa ruta a veces es difícil combinar un hotel de lujo con un destino que esté cerca de lo que es el casco histórico.
Freudenstadt está a 60 kilómetros de Baden-Baden. Freudenstadt sería la próxima localidad y de alguna forma la primera que nos invita a descubrir la Selva Negra. Si bajamos de Baden-Baden, no dejamos de hacer un turismo urbano, aunque tranquilo, pero urbano, y pasamos por la carretera de la Selva Negra, que es una carretera panorámica que permite descubrir toda parte forestal de la Selva Negra. Bosques, lagos, realmente es una carretera en que se empieza a dar la introducción de esa selva negra en que el cliente o el viajero empieza a disfrutar de lo que es auténticamente esa selva negra. Freudenstadt es una localidad pequeña, tiene una de las plazas de mercado más grandes del país, está repleto todo lo que es el entorno de valles idílicos y nuevamente es una zona en que rutas en bicicleta, senderismo, invitan a disfrutar de este destino. Así que tiene que ser un lugar para disfrutar sobre todo de esta naturaleza. Hay hoteles que recomendamos en esta misma diapositiva y que recomendamos. Uno de los más conocidos quizás es el Dollenberg, que es un resort. Está el Engel Obertal, está Traubetonbach, nombres muy alemanes, y el Barais. Hoteles más bien combinados con resort wellness, spa y realmente con un gran servicio. A pocos kilómetros, a 50 kilómetros, se encuentra la ciudad de Offenburg. Offenburg es una ciudad muy pequeña que se puede combinar perfectamente con Gengenbach. Gengenbach es la fotografía que tienen ustedes en las pantallas. Son destinos muy pequeñitos que se pueden hacer en un solo día, es decir, por la mañana uno y por la tarde otro. Si queremos combinar esta parte con Alsacia, con Francia, con la ciudad de Estrasburgo, es recomendable quedarse en Offenburg, hacer una escapada en Gengenbach y otra escapada en Estrasburgo. Hacer Alsacia y Selva Negra es completamente combinable. Selva Negra y Baviera está completamente alejado, luego lo veremos, así que realmente es algo que no recomiendo combinar, aunque esté en el sur del país y parece que esté todo muy cerca. Offenburg destaca por las casas que vemos de entramado de madera, las torres, las puertas, es decir, es una localidad que tiene ese aspecto medieval y que por esa misma razón nos da esa imagen pintoresca. Así que realmente son cositas muy cortas de visita, pero que merecen la pena porque forman parte de esa tradición, de esas costumbres arquitectónicas de la Selva Negra. Gutach. Gutach es una localidad que no destaca por su casco histórico, sino por sobre todo el Museo del Aire Libre de la Selva Negra, que en alemán es el Freilichtmuseum, de un nombre súper complicado, Volksbauernhof. Es un museo que está al aire libre, un museo que está dedicado para descubrir las tradiciones de la Selva Negra. Un museo que está adaptado sobre todo para grupos y para familias. Sobre todo si viajan con niños, es un lugar en el que se aprenden a descubrir las artesanías tradicionales de la zona de la Selva Negra, a cómo se hacen los sombreros, cómo se talla la madera, cómo incluso se hace el pastel típico de cerezas. Y realmente hay muchísimas zonas de recreos para los niños. Hay una parte del museo, que es la Volksbauernhof, en el que se enseña cómo se vivía antiguamente en esta zona. Pues una casa que está en su lugar original, que muestra perfectamente cómo vivía la familia, cómo se vivía juntamente con los animales, así que es un museo educativo, ideal para los niños, para seguir disfrutando de la naturaleza, pero al mismo tiempo entender sobre la historia de la zona. Triberg está muy cerquita de Gutach y allí mismo lo que se puede descubrir son las cataratas más altas de Alemania. Son 163 metros de altura de cataratas, separadas en 7 escalones hasta llegar al valle. Esta imagen nos enseña pues toda esa parte natural que ofrece la zona de Triberg y justo en la misma localidad está el reloj de Cucut más grande del mundo. Así que realmente son escapadas que se pueden hacer en un día. Por ejemplo, por la mañana se puede visitar el Freilichtmuseum, el Museo de la Selva Negra, y por la tarde se puede hacer Triberg sin problemas
pasando por el reloj de Cucú. Así que, como ven, hemos dicho 8 destinos, 8 días, pero algunos de ellos se pueden hacer en un mismo día. Eso permite que el circuito sea agradable, que no se tenga que pernoctar una noche en cada destino. Así que se pueden hacer excursiones radiales porque son trayectos de 50 a 60 kilómetros que se pueden hacer perfectamente en un solo día. Y además el trayecto permite que se pueda disfrutar mucho de lo que es el entorno natural. Eso sí, recuerden que para eso hay que tener un chofer a disposición, sea un chofer o sea un cliente que le gusta manejar y que quiere disfrutar de un circuito Fly and Drive. Furtwangen está realmente también cerca de lo que es Triberg y es una aldea que tiene mucha tradición de relojería. De hecho, ahí está el Museo Alemán del Reloj. Fue inaugurado en 1992 y tiene 8.000 objetos. Para mí, un poco lo que hay que resaltar de este museo, es decir, es para realmente gente que está interesada en la relojería, es algo muy concreto, pero si algunos de ustedes, la mayoría creo que tienen viajes en familia, viajes de leisure, pero si alguna vez tienen algún viaje corporativo, un grupo pequeño que tiene una feria comercial cerca, que quieren un poco hacer la combinación con la selva negra, con algo natural, naturaleza, un entorno completamente distinto a lo que es un destino urbano y de trabajo, en este museo hacen talleres para grupos pequeños, incluso también para familias se puede manejar, para hacer un reloj de Cucut. Así que realmente viene ya todo con la madera tallada, pero son talleres de 3 horas, no son muy altos de coste, pero realmente forman parte de esa tradición de reloj de Cucut, la selva negra, y permite un poco pues, hacer algo más grupal, realmente algo distinto, que no es simplemente observativo y de naturaleza, sino que también para que la gente pues, tenga interacción. El Titisee es el lago más grande de la Selva Negra. Nos queda ya hacia el sur, no muy cerca de no muy lejos, perdón, de lo que es Friburgo, y es un destino sobre todo para disfrutar del paisaje. Hay varios hoteles que están en las orillas del lago de Titisee con unas vistas espectaculares. Es una localidad muy turística, eso sí, no muy grande, y realmente hay mucha gente, pero por la noche uno puede disfrutar perfectamente de todo lo que es la zona natural, puede ir en zonas donde no hay mucho turista y realmente pues en horas puntas, cafeterías, centros de ciudad, está todo bastante lleno, pero luego pues las rutas de senderismo por la zona, todo lo que es el Nordic Walking, uno puede estar tranquilamente sin que le dé la sensación de que está en un destino completamente turístico y que no puede andar solo. Friburgo es la ciudad más grande de lo que es la región de Baden-Württemberg. Se considera la entrada de la Selva Negra. Les he dicho de alguna forma que para nosotros sería lo último si empezamos por el norte, pero si se empieza por Friburgo, evidentemente no deja de ser esa entrada de la Selva Negra. Friburgo sería un poquito como esa capital de la Selva Negra. Hay muchísimas cosas que hacer en Friburgo. Es una ciudad muy viva, es una ciudad reconocida como ciudad universitaria, así que en temporada de universidad hay muchísimos estudiantes y gente joven allí. Cafés, restaurantes, pubs, hay mucha vida en esta ciudad. Y no deja de ser una ciudad muy pequeña. Para los alemanes, la ciudad con más sol de Alemania. Es estadísticamente probado. A veces, de hecho, me pregunto por qué vivo en Berlín, que es completamente el otro rincón del país, al norte y en el este, así que tenemos bastantes más nubes que Friburgo. Seguramente mi calidad de vida sería mejor allí, en Friburgo. Pero bueno, así es la vida. Friburgo tiene su casco histórico con una catedral muy importante. Tiene todos los canales en esa misma ciudad que se llaman los Bächle. Realmente algo que le da un sello importante como ciudad distinta. Tiene la plaza de mercado que siempre tiene mucha vida, música, mercado durante el día. Tiene un mirador en el castillo de Schlossberg y también se puede hacer una excursión a Colmar. Repetimos aquí, escapada hacia Alsacia. Tenemos Colmar a 60 kilómetros, así que si nos quedamos en Friburgo a pernoctar, Alsacia, en ese aspecto Colmar, sería un buen destino para escapar y hacer una escapada a Francia. Cada vez es más la petición y la combinación entre Estrasburgo,
Colmar, es decir, Alsacia y la Selva Negra. Es simplemente alargar el destino, pero a nivel de proveedores, de visitas, se puede hacer sin problemas. De hecho, no hay ningún problema en enlazar estos dos destinos, aunque sean países completamente distintos. Pasamos a Baviera, y para ello hay que pasar de lo que es el oeste del sur de Alemania hacia el este. Alemania para ustedes les va a parecer algo pequeñito, pero las distancias son grandes. No en todas las autopistas no hay límite de velocidad, es decir, sí hay límite en muchas de ellas. Y es cierto que cuando viajamos a veces acostumbra a haber muchos tramos de autopista que están cortados en obras, por lo que el tráfico es más lento. Si enganchamos entradas y salidas de vacaciones escolares, todos los trayectos que podemos detectar en Google como 1 hora, hora y media, que para nosotros es nada, pueden ser 2 horas, 2 horas y media. Así que no hay que desestimar las distancias en este país. Y sobre todo en temporada de vacaciones suele ser todo más lento. Si viajamos en invierno, la nieve también nos limita esa velocidad. Así que no quieran pensar muchos destinos en un mismo viaje, porque son destinos muy pequeños, muy simples a nivel de visita, pero que requieren tranquilidad, requieren disfrutar, respirarlos, y para mí el menos, y lo he dicho en todos los seminarios, es más. Ni la gastronomía, el servicio aquí es tan rápido como puede ser en México, que conozco su país. En general, los latinos tenemos una atención al cliente, un entendimiento de la atención al cliente completamente diferente a lo que es aquí. Eso no quiere decir que sea peor, pero es otro ritmo. Así que en ese caso disfruten de la estancia y hagan un destino menos, quizás, una ciudad menos o más días, para que el cliente se vaya tranquilo, contento y con la sensación de que haya disfrutado el viaje al 200%. Baviera es el estado más grande de Alemania. Son 7 regiones administrativas que tiene ese Land, ese estado federado. Hemos hablado de Baviera en nuestro segundo seminario, donde tocamos la ruta romántica, que quedaría en la parte oeste de la región de Baviera. Y ahora vamos a tocar diferentes ciudades. Baviera tiene muchos rincones en que se puede disfrutar simplemente la naturaleza. Rincones que quizás no tienen la mejor logística, pero que son súper lindos, que son muy bellos y que depende de las peticiones del cliente se pueden hacer sin problemas. Zonas que en invierno pues te ofrecen experiencias para ir con husky, rutas de senderismo que no están cerca de las ciudades más importantes que yo voy a nombrar ahora en Baviera. Es decir, uno se puede alejar completamente de las rutas tradicionales. Eso sí, nosotros lo que hemos hecho es una selección de las ciudades quizás más conocidas, con diferencia de intereses, para que luego ustedes puedan un poco hacerse una idea y a partir de allí pues hacer el viaje de una forma u de otra. Hablaremos de la Baja Franconia con la ciudad de Bayreuth. Sobre todo ahí vamos a hablar de un destino de viaje musical. Hablamos de Franconia Central con Nuremberg. Nuremberg, Bamberg serán quizás ciudades que les sonarán dentro de Baviera. En Alto Palatinado tenemos Ratisbona o en alemán Regensburg, que se ve en muchísimos folletos y que a veces pues cuesta unir que es la misma ciudad. Tenemos Baja Baviera con la ciudad de Landshut, quizás menos conocida, pero Passau les puede sonar con todas lo que son los cruceros fluviales que muchos paran y terminan en Passau, terminan o empiezan, dependiendo del crucero fluvial. Tenemos Alta Baviera con Ingolstadt, conocida como la ciudad del motor por Audi, Múnich, capital de Baviera. Y tenemos luego toda la zona más cercana a Austria, cercana al Tirol, que sería la zona de los Alpes. Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, la cima o la montaña más alta de Alemania, Prienam-Kinze, un lago muy bello, cerquita de Berchtesgaden, que es otra de las zonas montañosas que ofrece el sur de la selva, hoy estoy densa. El sur de Baviera en este caso. También en este caso les he dejado un link
que es el de bayern.bi, es la página oficial de turismo de Baviera, y en este caso de nuevo tenemos buenísimos ejemplos de storytelling, de destinos, de fotografías, para que ustedes, en el caso de necesitar información, también puedan armarse ideas de lo que se ofrece en todo este destino. Realmente una página muy recomendable porque está muy actualizada en contenido. Empezamos por Bayreuth, les hemos dicho, hacia el norte de lo que es Baviera, una localidad pensada para los amantes de la música clásica. Habrán oído de los famosos Bayreuth Festspiele, son unos festivales de música clásica que solo se hace música de Wagner. Realmente está gestionado por la familia de Wagner. Sus discípulos han organizado ese festival que siempre tiene lugar en julio. Aparte de este festival, hay óperas a lo largo del año en esa casa. Tenemos la Ópera de los Margraves, que es un lugar reconocido, una ópera reconocida por su interior, por la UNESCO, bellísimo. Se hacen visitas guiadas dentro, se puede ver el interior. La ciudad es chiquita, muy bella, tiene el Palacio Nuevo, tiene el Museo de Wagner. Y realmente si tienen interesados en música clásica, saben que Alemania en general es un destino buenísimo para conocer diferentes zonas, como puede ser Leipzig, un poquito más al norte, Dresden más arriba. Se puede hacer toda esa ruta hasta finalizar en Bayreuth, donde tendríamos el protagonista Wagner, así que se pueden hacer realmente viajes musicales muy interesantes en esta ciudad, incluyéndola en el viaje. Nuremberg es ciudad muy importante en la Franconia central, un destino que se le puede dedicar perfectamente un día completo, incluso que se pueden hacer varias excursiones desde allí. Si uno se queda en la capital de Baviera, en Múnich, y quiere hacer excursiones radiales, Nuremberg está a prácticamente 1 hora. Así que realmente se puede hacer una constelación desde Múnich o se puede hacer un pequeño circuito dentro de Baviera. Esto ya dependiendo desde donde uno empiece el viaje o desde donde uno venga. Si empezamos quizás en la República Checa, se puede empezar por el norte de Baviera y terminar en Múnich. Si empezamos en Múnich, se pueden hacer perfectamente excursiones de un día o hacer un pequeño circuito dentro de Baviera con diferentes pernoctaciones. Nuremberg destaca por su aspecto medieval. Tiene una muralla, tiene sus torres, tiene de nuevo casas de entramado de madera. Merece una visita de un día completo y encima tiene toda la historia relacionada con el nacionalsocialismo. Para todos aquellos amantes de la historia, allí está todavía la sala de los juicios de Nuremberg que se puede visitar y está el Museo de Documentación del Partido Nacionalsocialista, que es realmente recomendable. Son más bien 2 horas de visita de museo. Tiene un audioguía en español perfecta, es buenísima. Y tiene toda la parte del Zeppelin, una parte de ejemplo de arquitectura megalómana que realmente es impactante. Nuremberg también tiene el Museo de Durero, que no lo hemos nombrado. Tiene la fortaleza en la parte superior que tiene unas vistas perfectas de la ciudad. Es decir, la ciudad para un día y medio si uno lo hace tranquilo. Luego uno quiere comer el plato tradicional, el Schäufle, hay las salchichas típicas de Nuremberg, así que al final tienen que pensar que la ciudad puede ser en un día, pero si el cliente quiere además disfrutar un poquito más, se puede hacer en un día y medio. Es decir, la ciudad da para bastante, pero en un día se puede visitar perfectamente. Para familias, tenemos a solamente 12 kilómetros el Playmobil Fun Park. Hay hoteles dentro de lo que es el Fun Park, pero a contradicción del Legoland, que vamos a hablar más tarde de Legoland, no es tan recomendable. Es decir, yo le recomendaría quedarse en Nuremberg y hacer una excursión a Playmobil. Se pueden hacer excursiones de un día, si se quiere quedar allí pues 2 días para que los niños disfruten más de esta zona, pues se puede hacer, pero en un día se puede ver el parque tranquilamente. Bamberg, que es otro de los destinos parecidos a Nuremberg, muy bellos, que no tenemos fotografía a continuación, pero que está a 35 kilómetros, así que realmente daría para hacer otra excursión desde Nuremberg. Ratisbona es una localidad que está también reconocida por la UNESCO.
es de nuevo un centro medieval y una joya gótica de Baviera. El casco histórico es muy recomendable y tiene la catedral gótica que se ve desde esta pantalla. Tienen el puente de piedra que está justo debajo de todas las explicaciones en este recuadro. Tiene la vieja capilla barroca, una iglesia fantástica, súper bonita. Y tiene la Torre Dorada que se puede visitar. Regensburg da también para una excursión de un día, se puede hacer desde Múnich tranquilamente como excursión radial. Recuerden que si hacemos excursiones radiales no son trayectos de menos de 1 hora y media. Así que si queremos hacer que el viaje sea tranquilo, se puede hacer pernoctación en estas mismas ciudades que tienen evidentemente pues, logística para quedarse allí. Landshut y Passau les quería detallar, sobre todo pensando para esos cruceros fluviales que muchas veces tienen con varios viajeros y clientes. Son ambas localidades pertenecientes a la Baja Baviera, perdón. En Passau tenemos esos cruceros fluviales que de camino a Múnich serían unos 195 kilómetros. Si se desvían a Landshut, después de 1 hora de trayecto, podrían visitar ese casco histórico con esas casas góticas, una ciudad o una localidad que tiene vida, que no es el más sí de la Baviera, pero sí que es una buena excusa para hacer una pequeña pausa después de 1 hora de trayecto, para callejear un poquito sus calles, quizás para visitar su residencia, su palazzo renacentista, que se le conoce también. Y bien, también está el castillo de Trausnitz, que es una de las sedes antiguas de Wittelsbach, también una antigua residencia de los duques entre el siglo XII y el siglo XV. Más tarde también sirvió para la burguesía bávara. Y es una residencia que se puede visitar y que realmente pues, da a conocer un poco toda la tradición de la zona. Passau es una ciudad que sobre todo destaca por su ubicación geográfica. Se la conoce como la ciudad de los 3 ríos. Tiene allí el Danubio, el Eno y el Ilz. Los 2 últimos serían evidentemente afluentes del Danubio y precisamente por esta ubicación geográfica es una ciudad muy fotográfica, es decir, que consigue muy buenas postales. Si vamos de camino a Múnich, en 2 horas nos quedaríamos ya en la capital bávara. Si saltamos ahora a Ingolstadt, es otra de las ciudades que también se pueden hacer como excursión radial desde Múnich, está a 80 kilómetros de la capital bávara. Una de las excusas de Ingolstadt es ir de shopping, es decir, se puede comprar perfectamente en la ciudad de Múnich. Hay un sinfín de buenas tiendas en Múnich, desde cadenas europeas comerciales de low cost hasta grandes marcas en la Maximilianstraße. Pero sí que a veces nos preguntan dónde puedo encontrar un lugar, un outlet que esté bien, que sea recomendable cerca de Múnich. Y tenemos el de Ingolstadt, que es el shopping center outlet, Ingolstadt Village se llama. Tiene muchísimas marcas, Armani, Birkenstock, que es esa marca de sandalias alemanas, muy cómodas, por cierto. Está Boss, Burberry, Pandora, Porsche, Swarovski, Tag Heuer. Hay muchísimas marcas, evidentemente, con servicios de personal shopper. Está más o menos a 1 hora de Múnich. Ingolstadt en sí es una ciudad que es linda. Si después de las compras uno quiere relajarse, tomarse un café, es bonita, tiene un casco histórico bien lindo. Y para los amantes del motor, tiene la zona del Audi Forum, que es un lugar para experimentar la marca de Audi. Es decir, hay una área de niños que se llama el área Fun and Run, y para cuando vamos con un poquito más de tiempo se pueden hacer incluso visitas guiadas en la fábrica para ver el montaje de los coches. Así que realmente en un solo día sería un poco escaso hacer tantísimas actividades, pero que sepan que se pueden hacer todas esas actividades dependiendo un poquito pues, de los intereses de la familia o del grupo que tengan en cuestión, e incluso se pueden separar en 2 distintos, ¿no? Pues a quien le guste ir de shopping, se queda 4, 5, 6 horas comprando en el outlet, y quien quiera disfrutar de una experiencia en el Audi Forum, pues sin problema se puede organizar. Llegamos a la capital bávara, Múnich.
tenemos, desde mi punto de vista, una localidad que hay que visitar. Yo he puesto 2 y 3 días, más bien 2 y medio y 3. Es una ciudad que de antemano no da miedo visitarla, es decir, cuando digo no da miedo es que da confianza, da cercanía. La gente bávara o muniquesa está muy acostumbrada al turismo, es decir, que son muy abiertos para dar recomendaciones, da muchísimas indicaciones para que uno no se sienta perdido en la ciudad y no da miedo para descubrirla de forma propia. Pero yo siempre recomiendo hacer una primera visita guiada que puede durar unas 2 horas y media. El casco histórico hay que hacerlo a pie, a no ser que sea invierno, que haga mucho frío, pero realmente lo que es el casco histórico es todo peatonal, es un poco tontería tener una minivan a disposición. Se pueden hacer esas 2 horas y media a pie, si hace frío, llueve, lo que sea, se pueden alternar con interiores, tomarse un chocolate caliente, un café o hacer un desayuno bávaro antes de las 12 del mediodía, por ejemplo, y luego se puede alternar esta visita a pie con una minivan, un coche privado que nos lleve a los diferentes puntos de Múnich. Por ejemplo, el BMW Welt, que sería asimilar de lo que es el Audi Forum en Ingolstadt, un lugar para experimentar la marca de BMW, un lugar que tiene una arquitectura moderna muy impactante y que realmente es ideal para conocer pues, la marca de BMW. Hay también el museo al lado, que de lo contrario al BMW Welt sí ya es de pago, pero realmente todo está muy junto y merece la pena para quien tiene interés, incluso arquitectónicamente es muy recomendable visitarlo. En la próxima diapositiva vamos a comentar también las partes que se pueden visitar en Múnich, haciendo un pequeño paréntesis para no saltarnos ninguna información. Ya les he comentado que desde Múnich se pueden hacer varias excursiones radiales. Hemos dicho Nuremberg, hemos también citado Ratisbona, Regensburg. Si vamos hacia el sur, que hoy no vamos a hablar de esto, tenemos el Castillo del Rey Loco, Neuschwanstein, que lo dejamos en la ruta romántica, pero que estaría a unas 2 horas de Múnich. Tenemos Innsbruck ya en Austria y Salzburgo también en Austria. Excursiones de más bien hora y media, 2 horas. Así que realmente todo eso se puede hacer desde este lugar. Para familias, Legoland está a tan solo 125 kilómetros de Múnich. Y sus hoteles temáticos sí que en este caso son muy recomendables. Hay hoteles temáticos sobre caballeros, piratas, princesas. A veces es difícil elegir la temática del hotel por tema de que no tienen demasiadas habitaciones, pero se puede hacer como sorpresa y realmente sí que realmente es recomendable quedarse en esos hoteles. Así que si quieren combinarlo, a 125 kilómetros se encuentran todo el resort de Legoland. Eso sí, está muy rápidamente bloqueado todo. Eso habría que hacerlo con tiempo y realmente los niños lo adoran, incluso los adultos también. Ya saben que siempre tenemos un espíritu de niño en nuestras almas, ¿no? Antes de seguir por toda la parte de actividades que se pueden hacer en Múnich y que yo ya les estaba delatando, vamos a hacer un paréntesis con el tema de dónde poder dormir. Múnich no es ningún problema para hoteles de 4 y 5 estrellas, hay un sinfín de variedades para hoteles de lujo. Tienen el de Charles, el Rocoforte, tienen el Mandarin, tienen el Kempinski en la Maximilianstraße, tienen el Rumors, así que realmente seguro que me dejo varios, toda la cadena de Marriott tiene varios también allí. Diré, hoteles muy buenos, con muy buen servicio, muy bien ubicados en la zona del centro. Esa zona del centro se llama Altstadt-Lechel porque a veces es difícil diferenciar dónde tenemos el centro. Lo dije en otro seminario, la zona que está muy pegada a la estación central de trenes en todas las ciudades alemanas en general, puede asustar al viajero. No es que sean zonas peligrosas, pero sí que a veces se mezclan con, bueno,
gente oscura, vamos a decirlo así, y da cierta inseguridad a una persona que pueda desconocer la ciudad. Es decir, no pasa nunca nada, o nunca vamos a decir nunca, pero no es que sea un lugar inseguro, pero ópticamente pues tiene mucha mezcla de ambientes. Entonces, las estaciones de tren siempre están muy centrales al centro de la ciudad. Si se separan un poquito, unos metros de la estación de tren, ya van a zonas muy seguras. Y si tienen dudas en eso, pues nos preguntan a nosotros como especialistas de Alemania a través de Fit Viajes y nosotros con mucho gusto pues les informamos y les damos nuestra opinión personal incluso. Múnich, igual que Frankfurt y Colonia, les he dicho en otras ocasiones, son destinos en que cambian mucho las tarifas de hoteles siempre que hay eventos comerciales, ferias, congresos, y allí tenemos que incluir la Oktoberfest. Los precios suben sin límite, así que es importante chequear, sobre todo en un viaje vacacional, las épocas en que estamos viajando, porque si no puede ser un viaje extremadamente caro. Y ya de por sí los precios de proveedores, chofer, guías, son precios altos si comparamos con otros destinos europeos aquí en Alemania, así que es importante checar esos puntos para poder seguir estimando Alemania como destino de viaje. Ahí ahora sí que vamos a lo que es actividades y tours. Yo les he dicho antes, hay que hacer ese tour panorámica a pie, combinamos con un tour con minivan para conocer esas partes que quedan más alejadas del centro. Hemos citado brevemente ese BMW Bell con su museo, el Parque Olímpico, que está justo al lado. Luego está el Palacio de Nymphenburg, que está en Allianz Arena, que es donde juega el equipo de fútbol nacional, no nacional, sino nacional de Baviera, me refiero, que es el FC Bayern. Y otro día se puede hacer, para los interesados de lo que es la historia nacional socialista, el memorial al campo de concentración de Dachau, que está a 28 kilómetros. Si ustedes tienen viajeros con ruta por Europa y pasan por Polonia o han estado en Polonia y han visitado Auschwitz, visitar Dachau no es que sea menos, pero sí que es cierto que no es tan impactante. Es decir, a mí es un campo de concentración que me impactó muchísimo, pero yo no conozco de primera mano a Auschwitz y he conocido la otra versión. Así que, dependiendo de cada caso, con los viajeros sí que les diría, pues, no hay que visitar quizá todos los campos de concentración, pero si no han visitado ninguno, están interesados en esta parte de la historia, quieren un poco pues, conocer sobre todo un poco los diferentes aspectos de todo lo que es la historia de Alemania, es una buena opción si estamos en Múnich desviarnos al campo de concentración. Lo que sí es importante, que sé que ustedes manejan varias familias, no recomiendan, y de hecho Dachau es muy severo con esto, nos dejan entrar a niños menores de 12 años para visitas guiadas en ese memorial campo de concentración. Es decir, se puede entrar como visita libre, que no lo recomiendo, pero por la información, por el impacto visual, no recomiendan que menores de 12 años visiten ese campo. A partir de allí ya es evidentemente responsabilidad de las familias y bueno, ustedes son pues, los primeros responsables un poco para saber cuándo y cómo pues, es oportuno que el hijo pues, siga la visita o no. Luego hay infinitamente más oferta en Múnich. Tenemos el Time Ride, que es una experiencia virtual. Conocer desde el aire, a través de unas gafas virtuales, la antigüedad de Múnich. Múnich desde el aire, desde un globo aerostático, la perspectiva de Ludwig. Así que realmente pues, es una nueva atracción, que es algo completamente diferente y que es interesante para, pues en un día de lluvia quizás, poder conocer esta parte. Pinacotecas, Museo de Arte Moderno, Leinbachhaus. Hay incluso el primer domingo del mes que las pinacotecas cuestan solamente €1, es decir, hay infinitas excusas para culturizarse en esa ciudad. Para niños está el Museo de la Ciencia y de la Tecnología, el Deutsches Museum, que es un museo antiguo enorme,
que le falta un poquito de restauración, pero que los niños se lo pasan en grande. Tiene una zona de juegos, es enorme, un montón de cosas para tocar, para interactuar, es muy recomendable y merece una visita de unas horas. Luego está toda la cultura de los Biergarten en la ciudad de Múnich, en que podemos, evidentemente, disfrutar del ambiente muniqués, de interactuar con los muniqueses. Ya saben que el concepto de Biergarten funciona de esa manera, en que uno se pide la cerveza, pero que se puede llevar la comida, es decir, uno puede consumir la comida en el mismo lugar, pero si uno le apetece hacer un picnic o llevarse su sándwich, o ha comprado igual quesos frescos en el mercado y le apetece combinarlos con cerveza en el Biergarten, se puede hacer sin duda, sin problemas, porque esa es la tradición del Biergarten. Las rickshaws son esos triciclos en los que hay un chofer que te lleva por diferentes partes. Precisamente por toda la parte verde que ofrece Múnich, un paseo guiado o no guiado, pero yo siempre digo guiado, siempre ayuda, ¿no? Un paseo guiado en rickshaw es ideal para descubrir todo lo que es el jardín inglés, para recorrer incluso algunas partes alejadas de lo que es el casco histórico de la ciudad y permite ver otra perspectiva de la ciudad, es cómodo, es divertido, es un concepto completamente moderno y con niños pues es realmente divertido. Hemos hablado o citado ese Englischer Garten. Si la Richa nos lleva al Englischer Garten nos podemos quedar allí porque tiene un restaurante buenísimo que es el Seehaus, que está delante de un lago. Puedo darme un paseo en barca en ese lago o incluso puedo quedarme en el Biergarten donde está la Torre China y muchos días pues, a la Orquesta Bávara. Así que tengo una sensación de estar en la Oktoberfest sin estar allí porque ese es el ambiente prácticamente de domingos en Múnich. Muy tradicional, realmente es baviera y sobre todo la ciudad de Múnich. Cuando hablamos de Múnich, relacionamos esa fiesta masiva de la cerveza, una fiesta de la cerveza que después de años, siglos de celebración, ha sido este año por primera vez cancelada por causas, motivo claro y que ustedes bien conocen por el coronavirus. Lógicamente es una fiesta que mueve masas de muniqueses, de alemanes, de público internacional y este año pues ha sido lógicamente cancelada. Las fechas para el 2021 es el 18 de septiembre hasta el 3 de octubre. Es más bien una fiesta de septiembre, no Oktoberfest. Esa siempre es algo que nos lía a todos. No siempre pensamos que es en octubre, pero es en septiembre principalmente, hasta el primer fin de semana de octubre. La fiesta de la cerveza, hay que dejarlo clara, es una fiesta que es gratuita. Cuando ustedes ven precios en una Oktoberfest es porque pues, se han manejado cupos de hoteles y porque sobre todo es difícil entrar en las carpas. Es decir, hay muchísima gente, sobre todo en fin de semana, y muchas veces si se llenan las carpas uno no puede entrar. No puede entrar por el simple hecho de que no permiten que la gente se quede en los pasillos y que pidan en el pasillo. Es un tema de seguridad, de organización y de estructura. Entonces, si uno tiene una reserva en una mesa, puede consumir, puede quedarse, puede bailar y disfrutar de la música. Entonces, evidentemente todos los corresponsales que estamos aquí nos cuidamos de manejar toda esta reserva en carpas. Se reserva la carpa durante la mesa durante unas 3 horas y media, y lo que se reserva prácticamente sería el menú, la reserva y la consumición. Llega esto a un cupo, luego el cliente sin problemas puede consumir in situ y pagar in situ. Entonces con eso pues le damos la tranquilidad al cliente de que tiene ya un puesto asegurado, si se pasa de la hora pues lógicamente se pierde, pero tiene su menú, su comida tradicional, siempre puede añadir cosas, no hay ningún problema. Las camareras o camareros son muy flexibles, a veces incluso dicen no quiero consumir tanta cerveza, pero igual me puede dar una ensalada más. Son bastante flexibles, uno logra entenderse con ellos y ellos se hacen muy hábiles para entenderse con todo tipo de clientes porque viven ciertamente de las propinas de todos los bebedores que hay en las carpas. Y luego, una vez se pasen esas 3 horas, uno tiene que seguir rumbo, es decir, uno no puede quedarse en esta mesa. A veces fallan las reservas posteriores o se lleva bien con la siguiente reserva y uno se queda, pero realmente luego uno ya coge confianza para moverse
y realmente después de 2 más, que es la cerveza de 1 litro, uno está ya lleno de cerveza. Así que es bueno que la gente salga, hay un apartado de ferias, incluso para familias, se puede comer también fuera, es decir, hay un sinfín de actividades que se pueden disfrutar también fuera de las carpas. En el caso de hacer esa reserva, nosotros les adelantamos que les facilitamos bonos con información de cómo entrar, qué carpa, recomendaciones de cómo llevarse bien con el camarero, es decir, esos insider tips para que el cliente se sienta como en casa, es decir, no le va a faltar de nada. Dejamos Múnich, dejamos la Oktoberfest y nos vamos hacia el Zugspitze y Garmisch-Partenkirchen. Nos vamos a la zona de los Alpes. Zugspitze, lo habrán visto en el anuncio de la presentación, que es la montaña más alta de Alemania. Tenemos una montaña que tiene 3.000, o casi, mejor dicho, 3.000 metros de altura. Se puede llegar a la cima con un tren de cremallera, con un teleférico, y es un lugar súper lindo. A nivel de vista, es decir, ofrece una naturaleza muy impactante. Evidentemente es un destino que está potenciado para disfrutar de deportes, de actividades de deporte, de actividades sobre todo exteriores, outdoor, así que en verano todo está pensado para hacer Nordic walking, escalada, se puede hacer pádel en lagos, incluso evidentemente ciclismo, senderismo. Y en invierno, pues imagínense toda esta parte nevada, hay en el Zugspitze son 20 kilómetros de pista de esquí, y si lo juntamos con Garmisch, que al final sería toda la zona un poco lo mismo, serían en total 60 kilómetros de pistas de esquí. Es decir, tanto Zugspitze como Garmisch-Partenkirchen ofrecen esas actividades relacionadas con el deporte de outdoor, y realmente, bueno, pues para los amantes de todo lo que es la zona montañosa, les va a encantar. La foto que tienen en sus imágenes es exactamente Garmisch, así que ya ven que incluso la localidad ofrece pues esa imagen tan pintoresca de las tradiciones bávaras alemanas, ¿no? Es esa imagen de casas de madera, balcones, geranios, ahora que lo vemos sin nada, pero realmente es esa parte de Alemania que realmente nos recuerda, o es la imagen que todos tenemos en la cabeza de tradición y de costumbres. Volviendo a Garmisch y a toda la zona de esquí, también en esa parte destacamos toda el área infantil, es decir, hay una zona de área infantil que está pensada para hacer cursos de varios días, actividades, hacen babysitting, es decir, está todo muy pensado para cubrir todas las necesidades de cualquier cliente que vaya a disfrutar de las actividades que ofrece la zona de los Alpes, de Garmisch y de Zugspitze. Un poquito más hacia el norte, no mucho más, y luego cuando he separado un poquito, pues dentro del sur de Baviera, esos Alpes, unos que nos quedan más hacia el oeste y otros que nos quedan más hacia el este. Brinham-Chiemsee y Berchtesgaden. Brinham-Chiemsee está a 90 kilómetros de Múnich y a 80 de Berchtesgaden. Así que si nos vamos a Berchtesgaden, que es una zona también de invierno para esquiar, podemos hacer una parada en Brinham-Chiemsee. Brinham-Chiemsee es un lago bien bonito, es un destino vacacional de lujo, ofrece muchísimos resorts de relax y de spa, y también de nuevo hablamos de actividades de outdoor. Berchtesgaden también es un destino vacacional, de hecho era un lugar antaño muy frecuentado por los reyes bávaros. Se puede visitar fuera de lo que es actividades de outdoor el centro de documentación de Obersalzberg, que es un centro de documentación destacado con el nacionalsocialismo también. Habrán oído quizás del Nido del Águila. El Nido del Águila es un destino relacionado con los inicios de Hitler como dirigente en el país, y realmente hay un centro de documentación que cuenta perfectamente un poco toda esa historia de los 12 años de dictadura.
Berchtesgaden es un lugar también de auténtica belleza a nivel forestal y fíjense que esta imagen que tienen en sus pantallas sería la imagen del pueblo de Berchtesgaden. Baviera, hoy me he alargado un poquito más, llevo bien 50 minutos. Ya ven que Baviera es enorme y me he dejado un montón de rincones. Baviera es muy grande, ofrece muchísimos rincones, es inacabable, pero un poco, de nuevo, la sensación de este seminario online es invitarles a que conozcan las diferentes partes de Alemania, a que sepan diferenciar cuánto tiempo le tengo que dedicar a un destino, qué es lo que merece la pena, qué es lo que me puedo encontrar, qué le puedo ofrecer al cliente. Y a partir de allí, pues, según las peticiones e intereses del cliente, nosotros podemos recomendarles hacer menos, más o dejarse simplemente en un rincón o en una ruta específica de Alemania y no abarcar quizás tantísimos. Porque ya ven que rutas, circuitos y destinos urbanos hay inacabables. Muchas gracias por su atención, gracias de nuevo por seguirme, por el interés que tiene en Alemania y paso la palabra a César y a Rubén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Como siempre, muy, muy completa la información. Es una región que sabemos tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, la verdad es que fuiste bastante completa y concreta, ¿no? Entonces, te agradecemos como siempre mucho toda tu explicación. Ahora bien, no sé si haya dudas por acá. Me preguntaron acerca de la página de Selva Negra, por ahí ya la pusieron y vamos Sí, a ver perfecto. si hay alguna otra pregunta por aquí de forma importante, pero bueno, a mí en lo personal me pareció que fue la información muy clara y muy completa. Me alegro. Sí, bueno, nos preguntan que cuándo abren fronteras a los mexicanos, pues, Ay, ¿qué decimos? estamos todos esperando esa Sí, gran noticia, ¿verdad? La verdad es que es todo tan incierto todavía. Yo creo que hay que tener mucha paciencia porque, al menos ahora en Europa, ya lo saben, habrán oído en las noticias, están incrementando los casos de coronavirus. Hablan de países en que lo tienen completamente desbordado, lamentablemente como es uno de los ejemplos España. En Alemania la vida aparentemente parece que sea normal, el transporte público está lleno, la gente sigue directrices, lleva mascarilla, se están empezando, al menos en Berlín, a hacer eventos, es decir, sí que es cierto que siguen los casos aumentando de coronavirus, pero al menos el gobierno alemán está intentando que no se colapse el país e intentar sobre todo, y es una prioridad del país, al menos del gobierno, no privar la libertad de la gente que vivimos aquí, incluso dar la máxima libertad a todos. Entonces es por esa razón que se está intentando convivir con el virus. No sé cómo va a ir, pero bueno, la intención es esa y se nota que se está luchando por esto. Ya todo depende de cómo sean las fronteras. Tenemos muy pocos turistas aquí, incluso a nivel nacional. Ahora que han empezado los colegios y todo, los números son malos. Pero hay que tener un poco de paciencia. Sabemos todos que es un año muy complicado, pero va a pasar. Así que a no perder la esperanza y a seguir ahí. Ánimos a todos. sí, María, muchas gracias. Nos preguntan que si Rotemburgo está dentro de esta zona. Rotemburgo sería ruta romántica. Ok. Evidentemente se puede hacer una excursión a Rotenburg op der Tauber desde Múnich. No habría problema. Yo siempre repito, las excursiones cuentan 2 horas de trayecto ida y vuelta. Al final uno está 5 horas en el trayecto, pero son excursiones que se pueden contemplar 10, 12 horas, no habría ningún problema. Pero si hablamos de rutas, Rotenburg op der Tauber es ruta romántica. Ok, también nos preguntan qué opinas acerca de moverse entre ciudades en trenes. Entre ciudades, el tren no es problema. Hay ciudades que tienen tren rápido. Por ejemplo, si hablamos de Nuremberg-Múnich, igualmente es 1 hora, es tren regional. Es cómodo porque es solo un trayecto de 1 hora. En algunos trayectos es tren rápido porque son rutas de larga distancia.
En Selva Negra yo no lo recomiendo para nada porque lo bonito de la Selva Negra es la contemplación en las mismas carreteras. El tren es incómodo porque son estaciones en que a veces incluso no encontramos ni logística de coche privado, ¿no? Es decir, no hay proveedores suficientes en pueblos pequeñitos. Y de allí es difícil. Si partimos de proveedores de los mismos hoteles, evidentemente es viable, es decir, nada es imposible, pero no es cómodo. Entonces yo, Selva Negra, sí que diría coche privado o self and drive, yo creo que es mucho mejor. Dentro de Baviera se puede combinar en tren, es decir, se puede hacer una parte en coche o en auto, se puede hacer otra parte en tren. En ciudades no es tan complicado. Oye, y también por aquí nos preguntan, ¿cómo se llama un pueblito en esa zona que tiene las paredes pintadas con cuentos infantiles? Ajá, sí. Este está muy cerca de Neuschwanstein, del Castillo del Rey Loco. Justo al lado de Füssen está Oberammergau, que es donde hacen la Pasión de Cristo, esa obra de teatro con los mismos ciudadanos del pueblo. Y tiene una parte de casas pintadas donde evidentemente hay cuentos y está ahí el cuento de la Caperucita Roja. Es decir, en la misma excursión de Neuschwanstein se puede visitar tanto en regular como privado el pueblo de Oberammergau. Ok, oye, y ahorita continuando con la recomendación que dabas acerca de hacerlo en self-drive o auto privado, Sí. ¿cómo es el tema para estacionarse? ¿Es complicado o es algo que puedas encontrar rápido lugar o hay que buscar estacionamientos privados, etcétera? Depende de las zonas, depende de las zonas. Evidentemente, en la mayoría de hoteles hay parking o una zona pequeña de parking, eso no es problema. Depende de las ciudades, de la política verde que tengan, Ok. son mayor y peor. El sur de Alemania es muy verde, es decir, la zona de Baviera no resulta un problema, es decir, se puede encontrar lugares de parking, estacionamientos, sí que muchos son de pago en el centro de la ciudad, pero hay posibilidades, no es problema. Selva Negra son lugares tan pequeños que puede ser más complicado, pero luego, bueno, depende de la ciudad, es muy difícil decir una norma. Ok, perfecto. Y nos preguntan que para el Castillo del Rey Loco pueden pre-reservar para subir en carreta para que la gente mayor no tenga que esperar o cómo lo podríamos manejar ahí. No se puede reservar, es decir, si son grupos pequeños, por ejemplo, un grupo pequeño ya es una familia grande, así que lo podemos hablar. Nosotros trabajamos con guías locales que conocen los mismos chóferes, entonces, como hay que recoger las entradas del castillo prácticamente 1 hora y media antes, lo que hacemos es en ese momento que le damos un tiempo libre al cliente mientras el guía se encarga de la logística de las entradas, en ese momento el guía se encarga ya de hablarlo todo con el mismo chofer. Para eso no es ningún problema. Es decir, ellos, como es muy manual, es extremadamente medieval el sistema que tienen, es todo en cash, bueno, no hay una estructura de oficina que haga esto, pero lo podemos hablar con ellos, con el guía local y lo organizamos in situ. Ok, perfecto, Maya. Pues bueno, pues nada, pues estas fueron las preguntas del día de hoy y agradecerte de nueva cuenta por tu apoyo, por un nuevo seminario contigo. La verdad nos has enseñado Alemania de pe a pa, todos los rincones y ojalá pudiéramos tener más de este tipo de seminarios y te agradecemos mucho. Gracias por confiar en mí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, María. Gracias, María. Chao. Chao. Gracias a todos. Hasta luego.